La migración en Chile, caso de Joan Florville. La mujer de nacionalidad haitiana fue detenida en el año 2017 y estando en el calabozo se provocó autolesiones que requirieron su derivación al hospital de la Universidad Católica, donde falleció días después. La mujer había acudido al Departamento de Prevención y Promoción Comunitaria de la Municipalidad de Loprado, donde se solicitó en creole a un guardia que cuidara a su hija de menos de un año durante unos minutos, debido a que su marido había sufrido un robo con anterioridad. Sin embargo, la municipalidad dio aviso a Carabineros, que detuvo a la mujer mientras la bebé fue ingresada a un centro de Sename. Esta detención fue en base a que se justificaba como abandono. 2 meses después, cuando ella había fallecido, un tribunal la sobreseyó de forma póstuma. Joan Florville había llegado un año antes a Chile en estado de embarazo de 2 meses buscando una vida mejor para ella y sus 2 hijos, quienes permanecieron en su país de origen. Ella vivía en Cerro Navia, donde fue acogida por los familiares de su pareja. Los estereotipos, según Littman, son esquemas cognitivos que reflejan nuestras tendencias a pensar que todas las personas o cosas que pertenecen a la misma categoría comparten características similares. Se pueden observar diversas categorías dentro de un mismo estereotipo, tales como, en primer lugar, la categorización de persona, que en este caso es mujer de raza afrodescendiente de nacionalidad haitiana. Secundando está el consenso sobre los rasgos atribuidos, que a esta mujer se le relaciona con una persona pobre e inferior solo por su color de piel y su lugar de origen. Y finalmente la discrepancia entre lo atribuido y lo real, que siguiendo con el ejemplo, se puede adjudicar a su persona que es una mala madre y que abandonó a su hija. Realmente se puede ver una mujer en estado de vulnerabilidad que intentaba conseguir trabajo, tener una mejor calidad de vida, tener un mejor sustento para su familia y su hija. Tenía sueños, metas y motivaciones y fue violenta y denigrada por un sistema que se creía mejor que ella, que creyó tener el derecho de pasar por encima de su integridad. Con respecto a la formación de los estereotipos, también es importante hablar del lenguaje y comunicación, debido a que ella no podía comunicarse bien en español, siendo el criollo haitiano y el francés su lengua materna. Por tanto, se encontraba en una posición fácilmente vulnerable al existir esta brecha comunicacional, que se vio en su mayor auge al momento de llevarla a la comisaría y no tener un traductor que pudiera ayudar a la mujer a explicarse, dar sus argumentos, etc. Dicha situación entró en una estigmatización social, debido a que Joan fue subestimada, pisoteada y no fue respetada. Su situación de inmigrante, su posición económica, su color de piel, su género, su lugar de residencia, todas estas características conforman una construcción de ideas que han sido negativamente evaluadas a través de muchos años, mirando en menos a las personas que se encuentran en estas condiciones. Entre los prejuicios sociales también se puede observar la influencia de las macroestructuras, contexto y cultura. La manera en que muestran a las personas de distintos países, por ejemplo, mirando de menos a las personas migrantes que son de otros países latinoamericanos debido a un prejuicio de pobreza y delincuencia. Esto lo podemos encontrar en pensamientos típicos como él es un colombiano, seguro vende cocaína, o él es haitiano, seguramente es pobre, siendo distinto a una persona que viene de otro continente, ya que, por ejemplo, si un alemán va a un restaurante, seguramente no será tratado igual que a un peruano. Esto también se puede ver en la manera en que las noticias divulgan los sucesos, ya que si lo hace una persona migrante, siempre van a resaltar su nacionalidad. Es así como vemos la influencia de una mirada eurocentrista, como también la presencia del racismo en el Estado. Existen teorías explicativas acerca de la base de los prejuicios. Entre ellas se tiene la teoría del conflicto realista, que es muy destacada en la migración. Esto debido a que grupos distintos se encuentran incompatibles en sus creencias, conductas u objetivos. Se ven afectadas las diferencias tanto físicas, como lo es el peso, la estatura o el color de piel, como también las características internas que tienen que ver con la identificación de las personas. En este caso concreto podemos ver a una mujer haitiana de escasos recursos, de piel morena y sin profesión, juzgada bajo una mirada nacionalista y clasista, siendo dinámicas intergrupales negativas que terminan en discriminación, racismo, xenofobia y segregación. También se observan aspectos dentro de la teoría de la identidad social, donde las personas que conforman el mismo grupo están propensas a marcar sus similitudes entre ellas y marcar sus diferencias con el resto. Por ejemplo, aquí se ve marcada la diferencia de proceder en cuanto al ámbito judicial, debido a que seguramente todo hubiese ocurrido de otra manera si la mujer en cuestión fuese chilena o de otro tipo de nacionalidad, aprovechándose de su incapacidad para comunicarse y su situación vulnerable.
Por último, podemos ver que en las teorías del aprendizaje social se plantea que los estereotipos se aprenden. Dicho de otra manera, es algo que está impuesto en la cultura, en las personas, algo que se va pasando de generación en generación, creando predisposiciones y prejuicios respecto a las personas, a las cosas y a las diferencias que se van dando en los distintos sistemas. Es así como de esta manera se fomenta el criticar lo distinto, la negación a la diversidad, la falta de empatía. Es difícil romper con los pensamientos retrógrados, xenófobos y clasistas que se han ido implementando a través de toda la historia política y social de una cultura. Sin embargo, no es imposible. Igualmente, cabe destacar que la deconstrucción de los estereotipos es cíclica, puesto que se van desechando algunos pensamientos y prejuicios para aparecer otros nuevos. Es un fenómeno que siempre va a estar presente en las sociedades de alguna u otra forma. Los elementos actitudinales que se observan en este caso son de dos tipos. La disposición actitudinal por ser mujer y madre. Esto se puede visualizar dado que el guardia y los carabineros suponen que Joan abandona a su hija, ya que culturalmente existen madres y malas madres, no hay buenas mamás, dado que el machismo recalca el rol materno y no el paterno en la crianza de los niños y niñas, dejando pasar muchas veces el abandono y el maltrato de los padres y enfatizando la crianza de las madres, muchas veces recalcando lo que hacen mal y minimizando lo que hacen bien. Asimismo, este caso pone de manifiesto los estereotipos racializados en torno a los roles de la maternidad y de la paternidad. Una madre migrante y afrodescendiente que no habla español y es juzgada como mala madre, como una mujer que abandona al instante a su hija lactante. Este conjunto de categorías activó todo un dispositivo que generó una imagen pública espectacularizada y monstruosa de Joan y de la comunidad haitiana, dado que los medios incluyeron grabaciones de la detención de la mujer en el lugar del traslado, donde la muestran esposada y llorando frente a las cámaras, y de este modo también magnificaron los derechos de la infancia en detrimento del derecho de la madre a un proceso justo. Mientras que la segunda disposición actitudinal es por ser migrante y haitiana. En Chile se asume que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto debe ser garantizado a toda ciudadana o ciudadano, sin importar el país de origen, raza o sexo. Esto no se dio en la práctica en el caso de Joan, ya que fue dada por culpable antes de comprobar con evidencia su culpa. Esto se evidenció en la justicia y en la prensa actual de la época, recalcando el abandono de su hija. Por ello, demuestra el racismo inherente y el imaginario colonial del Estado-nación chileno. En la presente diapositiva se visualiza un ejemplo de cómo fue tratada Joan por los medios de la época, manifestando claramente que fue acusada culpable, siendo que tenía el derecho de ser tratada como inocente. Cito: durante la noche de este miércoles, Carabineros detuvo a una mujer de nacionalidad haitiana de 28 años, quien fue acusada de abandonar a su hija de 2 meses de edad en la comuna de Lo Prado. El hecho ocurrió específicamente en calle San Germán, en la Oficina de Protección de Derechos, lugar donde la detenida fue con la lactante en busca de ayuda, y que luego de aparentemente no haberla recibido dejó a la menor en el antejardín del recinto. Igualmente, se recoge la velocidad con que tanto Carabineros como la prensa se comunican y persiguen a Joan, quienes no se acercaron a ella con la intención de investigar lo sucedido y dejar que la mujer se explicara antes de ser detenida. La mayoría de la prensa solo dio por hecho el testimonio oficial y declaró a Joan culpable ante el país. Por ello, la narración que hace este medio resulta relevante, pues da cuenta del actuar desproporcionado y discriminador de los medios de comunicación frente a la mujer migrante. Además, evidencia los actos negligentes de las instituciones, en este caso, que permitieron la mediatización y la reproducción de la violencia contra la mujer. De esta manera, el caso de Joan resulta emblemático porque logra evidenciar aquellos factores sociales, culturales y políticos que interfieren en la explicación de este fenómeno. Así, podemos observar que se presentan dinámicas culturales que chocan entre sí y que impiden un entendimiento de ambas culturas. La realidad y las costumbres haitianas son diferentes a la forma de vida en Chile, pasando por el idioma hasta la forma en la cual es comprendida la maternidad y dignidad. En Haití es común dejar a los hijos o hijas al cuidado de terceros, específicamente
de policías que demuestran responsabilidad ante el cuidado de menores, lo que en la población chilena es vista como una acción negligente por parte de las madres. Además, para los ciudadanos haitianos, el esposar a las personas con las manos hacia atrás es un acto concebido como denigrante y de repudio social, por lo que para Joan la situación de ser detenida y además visibilizada por todos los medios de comunicación constituyó una escena de desprestigio para ella y su familia haitiana. Por otro lado, el choque cultural se encuentra inmerso en una estructura social que facilita ciertas dinámicas discriminatorias y xenófobas, las que además van acompañadas por políticas públicas que no presentan ni una mirada integrativa ni las herramientas necesarias para abordar estas problemáticas, entendiendo que Chile presenta una gran población inmigrante y que en la actualidad esta está en auge. Además, la influencia de macroestructuras, como los medios de comunicación, posibilitan la construcción de prejuicios y estereotipos hacia personas que expresan una cultura diferente, favoreciendo la reproducción de dinámicas de opresión hacia grupos excluidos de la sociedad, como lo son los inmigrantes. En materia social, la visión que se tiene sobre las mujeres que son madres es que ellas deben tener un rol maternal por obligación, lo que se denomina por los estereotipos de género. Es decir, no existen madres buenas o madres malas, solo madres y madres malas. Por otra parte, si un hombre es padre, socialmente se lo destaca como un buen padre cuando cumple con sus roles paternales como corresponde. De no ser así, solamente es un padre. Mientras que si no lo hace, no se le da ninguna connotación negativa porque está más socialmente aceptado que si una mujer abandonara a sus hijos, por ejemplo. Cuando un hombre abandona a sus hijos y se convierte coloquialmente en lo que se conoce como un papito corazón, no se le denomina, no se lo califica, no se lo critica de manera tan persuasiva y de manera tan negativa y tan descalificadora como se lo hace con una mujer. Históricamente, los prejuicios y estereotipos se han hecho evidentes en alta medida, sobre todo este último tiempo, ya que es cuando hay más migrantes en Chile. Se puede establecer prejuicios sobre las personas por su etnia, país de origen, color de piel y si es mujer. Es visible que a Joan se le aplica un prejuicio en base a estas 4 características. Por otro lado, estos fueron ejercidos por las Fuerzas Armadas de Chile, las cuales siempre han sido partícipes de un constante abuso de poder, corrupción y de protección por parte del Estado que se ha manifestado de manera histórica a lo largo del tiempo. Ya visto en la dictadura o, por ejemplo, el estallido social. Por otro lado, los medios masivos de comunicación también fueron parte de este acto xenófobo y racista. Mientras que si se trata de estereotipos, podemos analizar este caso con la nacionalidad de esta mujer que es haitiana, madre de 3 hijos, pareja de Wilfrid Fidel. Se le ha culpado de abandono a su hija cuando ella la había dejado con un guardia de la municipalidad de Loprado durante 45 minutos para buscar un traductor, debido a que no se le estaba facilitando uno y ella no sabía hablar español porque había llegado a Chile muy recientemente. Mientras que ella iba a buscar esta ayuda, es parte de un estereotipo en base de que es una mala madre, probablemente solamente porque es mujer. Y una hipótesis sobre esto es que si hubiera sido un hombre en la misma situación establecida, podría haber sido distinto el desarrollo de la historia que ya conocemos. En lo que respecta a la política, es importante mencionar cómo los procedimientos legales fueron bastante ineficientes en la resolución del caso, pudiendo incluso haber evitado el trágico final. En primer lugar, la falta de legislación respecto a la discriminación racial es evidente en el trato que se le dio a la mujer y a su familia, tanto de las fuerzas policiales como de todos los organismos que actuaron posterior a su detención. El hecho que haya sido inmediatamente enjuiciada, desde lo legal y desde los medios de comunicación, sin siquiera poner en duda lo ocurrido. Igualmente el que la institución de carabineros le haya negado la declaración, ya que según ellos no existe reglamento que indique que se le debe proporcionar a un intérprete a una persona detenida, lo que solo requiere ser analizada desde la empatía y el sentido común, pues es imposible acusar a alguien que no pueda defenderse y proporcionar su versión de los hechos. Asimismo, sobre el ajetreo legal que vivió semanas antes de su muerte, con la lucha por evitar que su hija se mantuviera en el Sename mientras conseguía su libertad, es irrisorio el que no le hayan permitido al padre mantener la custodia de la pequeña. Aquí radica la imagen que se le atribuye al padre haitiano migrante,
quien fue calificado como incumplidor o incompetente, siendo finalmente la niña llevada a aquella nefasta institución, pese a que tenía una familia que podía hacerse cargo. En ese entonces el juez determinó la internación de la menor argumentando que su padre, quien reclamaba el legítimo derecho a custodia, no podía comprobar su paternidad, debido a que no portaba con sus documentos de identificación, los cuales, como ya fue mencionado, le fueron robados, y denunciado este hecho, pero sin recibir la mínima ayuda de parte de carabineros o de la municipalidad de Lo Prado. Solo hasta casi 2 meses después el padre pudo recuperar al final a su hija. Y por último, lo que es más gravísimo, es el poco esclarecimiento y actuar eficiente frente al fallecimiento de la mujer, pues estando en el calabozo de la comisaría, luego de intentar desesperadamente explicar lo sucedido, y frente al evidente desinterés de Carabinero por comprenderla y ayudarla, Joan, en su desesperación y angustia, comienza a golpearse la cabeza contra un muro, siendo llevada tiempo después a la exposta central, sin intervenir inmediatamente en la situación, pudiendo haber evitado el final. Todo esto demuestra cómo las personas migrantes latinoamericanas y afrodescendientes son desprotegidas, vulneradas y violentadas por los agentes de Estado que debieran velar por su seguridad.